De los prodigios de una espada sacada de una piedra. En tiempos lejanos reinó en las tierras británicas un rey llamado Uther Pendragon. Una vez este rey se enfermó y sus enemigos del norte aprovecharon la debilidad del monarca para urdir planes en su contra e iniciar una gran guerra. Pero Uther Pendragon no estaba solo. Desde hacía muchos años contaba con la ayuda del sabio Merlín, quien en esta ocasión le aconsejó que, aun en su dolencia, enfrentara al enemigo en el campo de batalla. De lo contrario, el reino caería en el caos y la miseria. Uther, que siempre escuchaba a su fiel servidor, inició el viaje hacia las tierras del norte, junto a una gran hueste comandada por dos de sus mejores hombres, Sir Ulfius y Sir Brastias. El rey, que estaba muy débil, fue transportado en una litera tirada por caballos y observó desde allí la abrumadora victoria de su ejército sobre los enemigos del norte. Los combatientes volvieron a Londres exultantes y gozosos. Sin embargo, luego de semejante esfuerzo, la enfermedad del rey recrudeció. Uther Pendragon estuvo sin habla durante 3 días y 3 noches. Ulfius y Brastias se presentaron ante Merlín y le preguntaron qué se podía hacer para ayudar al desventurado monarca. Merlín, que conocía las tribulaciones de su rey, reunió a todos los hombres de la corte en torno al lecho del moribundo y le preguntó: «Señor, ¿quién será el rey de Inglaterra luego de que nos abandones? ¿Tu hijo tal vez?» Uther, con su último aliento, pronunció estas palabras para que todos pudieran escucharlo: «A mi hijo, a quien no he visto desde que nació, le doy mi bendición. Pero sepan que aquel que se postule para ser el rey de esta comarca tendrá que reclamar y dignamente la corona». Y luego de decir esto, el rey Uther Pendragon murió. Fue así como Merlín, con la ayuda del arzobispo de Canterbury, convocó a todos los señores y gentilhombres de armas del reino, pidiéndoles que acudieran a Londres el día de Navidad y se presentaran en la iglesia. ¿Sería para que un milagro resolviera esa noche quién sería el nuevo rey de Inglaterra? Guiados por esta suposición, muchos de los nobles purificaron su alma y otros enfervorizaron sus plegarias a Dios, creyendo que el cetro y la corona les serían dados por gracia divina. Sin embargo, la sabiduría de Merlín había tramado que, para llegar a la ansiada corona, sería necesario recorrer otros caminos. Cuando la misa de Nochebuena terminó, los nobles que estaban allí reunidos vieron en el patio de la iglesia una gran piedra cuadrada semejante al mármol, sobre la cual había un yunque de acero de 1 pie de alto. Clavada en él, de punta, había una espada y en la superficie de su hoja podía leerse la siguiente inscripción: «Quien quiera que extraiga la espada de esta piedra y de este yunque es el legítimo rey de toda Inglaterra por derecho de nacimiento». Los nobles se apuraron a probar su fuerza. Cada uno de ellos intentó extraer la espada, pero Merlín y el arzobispo de Canterbury fueron testigos de un fracaso tras otro. «No se encuentra entre nosotros», dijo por fin el arzobispo, «el que conseguirá extraer la espada». Entonces se anunció en todo el reino que cualquier hombre que quisiera podía acudir a Londres y tratar de sacar la espada. El día de Año Nuevo, los varones organizaron un torneo en las cercanías de la gran iglesia. Allí demostraron su honra y su gallardía, y exhibieron nuevas tácticas de combate con el propósito de ponerlas en práctica más adelante, en tiempos de guerra. Muchos hombres de alcurnia acudieron al evento. Entre ellos se encontraba Sir Héctor, un honrado noble que poseía tierras en los campos aledaños a Londres, en compañía de su hijo, el joven Sir Kay, quien había sido armado caballero pocos días antes. Con ellos venía un muchacho de 15 años que, gracias a la generosidad de Sir Héctor, se había criado junto a Kay como su hermano de leche. Le había sido entregado por Merlín a los pocos días de nacer. Cuando los 3 hombres llegaron al torneo, Kay advirtió que no podría participar en las pruebas
puesto que se había olvidado la espada en casa de su padre. Entonces le rogó a su joven acompañante que volviera al castillo y le trajera el arma. El muchacho cabalgó a toda velocidad para satisfacer el pedido. Pero cuando llegó al castillo de Sir Héctor, lo encontró desierto y cerrado con trancas. Todos se habían marchado a presenciar el torneo. El joven, encolerizado, exclamó: «Iré al patio de la gran iglesia y me llevaré esa espada que está clavada en la piedra, pues no estará mi hermano Sir Kay sin espada este día». Al llegar al patio de la iglesia, el joven se apeó de su cabalgadura. Como no halló a ningún sacerdote o caballero a quien consultar, tomó la espada por el puño y la sacó de la piedra con facilidad. Luego montó nuevamente y cabalgó hasta el predio en el que se celebraba el torneo, feliz de poder entregarle a la espada a Kay. Cuando Sir Kay y su padre vieron llegar al muchacho con la espada, comprendieron de golpe lo que estaba sucediendo. El muchacho, cuyo nombre era Arturo, debía ser el próximo rey de Inglaterra. Para cerciorarse, llamaron a Merlín y al arzobispo de Canterbury y le pidieron a Arturo que repitiera su hazaña. Frente al asombro de todos, éste volvió a colocar la espada en la piedra y la extrajo nuevamente de allí sin ninguna dificultad. Entonces Sir Kay y Sir Héctor avanzaron hacia él y se arrodillaron en señal de sumisión. «¿Qué es esto?», exclamó Arturo sin entender lo que estaba sucediendo. «¿Por qué ustedes me han recibido en su hogar como un padre y un hermano? Cuando yo era apenas un recién nacido, se arrodillan ante mí». «Mi señor Arturo», repuso Sir Héctor, «sabes que no soy tu padre y que no somos de la misma sangre. Fue Merlín quien te trajo a mi morada cuando eras un bebé y me pidió encarecidamente que te criara como a un hijo, cosa que hice con total alegría. Ahora advierto que tu sangre es más noble que la mía, porque tu padre fue Uther Pendragón, y a partir de este instante sobre tu cabeza descansará la corona de Inglaterra». La noticia de la verdadera identidad de Arturo corrió de boca en boca a lo largo y a lo ancho de todo el reino. Muchos de los nobles se enfurecieron. No estaban dispuestos a reconocer en ese jovencito ni el linaje real ni su maestría para extraer la espada de la piedra. Pero el buen hijo de Uther Pendragón juró ser el rey verdadero y con el tiempo demostró que era capaz de llevar adelante un gobierno tan justo como el de su padre. Con el correr de los años, el rey Arturo congregó en su corte a los mejores hombres de Inglaterra. Con ellos se reunía a discutir los asuntos del reino en torno a la célebre mesa redonda. Juntos devolvieron a sus dueños las legítimas tierras que habían sido usurpadas injustamente y lograron dominar a los enemigos del norte. Gracias al rey Arturo y a sus nobles caballeros, Inglaterra fue un reino próspero y pacífico por muchos años. Bueno, la actividad dice: describan las actitudes que adoptan los nobles después de la muerte del rey. A ver, los nobles, ¿qué hacen cuando se muere el rey? ¿Se quedan lamentándose, tratan de organizar de nuevo el reino o, por ejemplo, empiezan a tratar de obtener la corona? 2. Mencionen los hechos mágicos o sobrenaturales que se narran. No se ve algo muy claramente mágico, alguna transformación o algo, pero es raro esto de que la espada esté tan bien agarrada con la piedra y solamente Arturo sea el que pueda, sin ningún problema, sacar esa espada. Después, ¿por qué Arturo decide sacar la espada clavada en la piedra? A ver, pensemos. ¿Lo hace porque quiere también obtener el reino? ¿Lo hace sin darse cuenta, porque piensa que es otra espada? ¿O lo hace para ayudar a su hermano Sir Kay? En la segunda actividad
dice completar personajes. ¿Quiénes son los personajes que aparecen? Tenemos personajes principales y personajes secundarios, que son los que hacen las cosas más importantes, pero también hay otros que influyen en esas acciones importantes que pasan ahí. Después, el lugar donde ocurre la acción. En este punto tenemos el lugar geográfico, es decir, se aparece mencionado dónde, en qué país ocurren estas cosas, y también los lugares, o sea, si ocurre esto en una habitación, si ocurre esto en un campo, si esto ocurre en una granja, si esto ocurre en el patio de una iglesia, ¿dónde ocurren estos? Y la época en la que ocurre la acción, en este caso, la podemos imaginar en base a los indicios que aparecen. Esto de que en qué época aparecían los caballeros. ¿Es en la época actual? ¿Fue en la Edad Media? ¿Fue en la prehistoria? Después tenemos, completen con los hechos que ocurren. Muere Uther Pendragon. Ese es el primer hecho que ocurre. Entonces, después, Merlín y el arzobispo, ustedes tienen que completar qué es lo que hacen Merlín y el arzobispo. Después, los nobles, ¿qué es lo que hacen los nobles? Después de eso, Sir Kay le pide algo a Arturo. ¿Qué es lo que le pide? Y cuando esto ocurre, Arturo, ¿qué hace? Y de nuevo, ¿cómo reaccionan los nobles a esto que ocurrió finalmente? Y después tienen acá, esto no es ninguna actividad, es para que anoten la jerarquía de las acciones. Hay dos tipos de acciones. Las acciones principales, que son aquellas cuya presencia es imprescindible para el desarrollo de la historia. O sea que si esas acciones desaparecieran del cuento, el cuento no se entendería o no tendría mucho sentido. Después están las acciones secundarias, que están incluidas dentro de las principales y no influye si desaparecieran del texto. Por ejemplo, cuando cuentan que el rey estaba muy débil y que fue transportado en una litera tirada por caballos, por ejemplo, eso no tiene como demasiada relevancia si eso no se contara. O por ejemplo, cuando cuentan que al llegar al patio de la iglesia, el joven se apeó de su cabalgadura, es decir, que se bajó de su caballo, y como no halló a ningún sacerdote o caballero a quien consultar, tomó la espada por el puño y la sacó de la piedra. O sea, de todo eso, lo único que es la acción más importante es que sacó la espada de la piedra. Después que se bajó el caballo, que no tenía quien consultar, y todo eso son acciones secundarias que si no estuvieran, de todas maneras el cuento se entendería. Bueno, creo que con eso es suficiente por hoy.